Bueno, bienvenidos a Algo Nuevo Podcast, un espacio donde vamos a estar hablando temas relacionados con la vida cristiana y nuestro caminar con Jesús. Mi nombre es Cristian y estoy acompañado de dos grandes amigos, pero que no los voy a presentar yo, sino que lo van a hacer ellos, y posterior a su presentación vamos a hacer una pregunta rompehielo que nos va a ayudar a poder desarrollar un poco. Bueno, mi nombre es Piero, es una pregunta difícil, por ahí resolverla fácil, pero la palabra que a mí me viene cuando uno dice en una palabra definir a Dios es amor. Por ahí me siento atravesado por el amor más que por otras cosas, ¿no? De Dios. Esa como atracción que tengo hacia Dios fue por el amor. Bueno, yo soy Lucas y muy lindo estar con mis amigos también, muy lindo compartir este momento. Bueno, a mí me impacta la gracia de Dios, es como en lo que ha sido mi caminar con Dios, siento que hay o hubo un antes y un después, ¿no? Donde su gracia me encontró, literalmente me encontró en un Lucas perdido, en un Lucas que en realidad no sabía cuál era el norte, no sabía cuál era mi identidad, y también en una bancarrota de mi vida, porque yo creía, por muchos años, creía estar haciendo las cosas bien, agradando a Dios, pero la realidad es que era todo en mis fuerzas, o sea, con mucho recurso propio o humano. Entonces, en un momento donde se terminó esa fuerza o ese recurso, o realmente me sentí perdido, ¿no? Y realmente es ahí donde la gracia de Dios me encontró, ¿no es cierto? Y creo que resalta su gracia, ¿no? Para mí, aunque hay muchos aspectos, pero puedo decir eso con mi corazón. Buenísimo. Sí, a mí se me venía cuando hacíamos esta pregunta a la cabeza un poco la palabra padre. Hoy quizás estoy experimentando el amor del padre de otra manera, quizás porque estoy pronto a ser padre, entonces uno puede de alguna manera dimensionar lo que es tener un hijo, lo que es amarlo más allá de lo que haga o deje de hacer, y creo que es eso. Me llena mucho el corazón saber que Dios me ama como un padre bueno, que siempre está dispuesto, que siempre está conmigo, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. Y esa pregunta te tenía que hacer yo, ¿no es cierto? Sí, pero ¿no? Bueno, Estamos aquí, estamos aprendiendo. Y lo que vamos a estar hablando hoy, el primer episodio de este podcast, es El Padre te está esperando, y vamos a desarrollar un poco la parábola del Hijo Pródigo, ¿sí? Que está en Lucas 15, del 1 al 24. ¿Sí? Pero para aquellos que no entienden la palabra parábola, ¿sí? Son aquellas narraciones que hace Jesús, ¿sí? Que encierran una educación moral y religiosa, ¿sí? Que nos enseña de alguna manera una verdad espiritual, ¿sí? Y para ponernos un poco en contexto, en Lucas 15, del 1 al 2, dice que los religiosos de esa época cuestionaban a Jesús porque se juntaba con aquellos de mala reputación, con pecadores, y Jesús de alguna manera les dice, los confronta, ¿no? con tres parábolas, ¿sí? Que una de ellas es esta que vamos a desarrollar, pero habla de la moneda perdida, de la oveja perdida, y esta que habla del hijo pródigo, ¿sí? Y si querés, Lucas, nos acompañás a Lucas 15, del 11 al 24. Bien, vamos a leerlo. Esta es la versión NTV y dice: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre
que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Bien, desarrollando un poco, nos cuenta la historia de este hermano menor, ¿no?, que toma la decisión de pedir la herencia y la usa como para vivir otra vida diferente, ¿no? Es como que dice, bueno, voy a tratar de vivir algo diferente a lo que estaba viviendo. Y dice que en el momento de que está viviendo esa vida, que lejos del padre, ¿no?, como que malgasta el dinero, malgasta toda la fortuna, toda su herencia. Pero de repente, o en una versión distinta de la Biblia, dice volviendo en sí. Dice que como que le trajo a memoria, ¿sí? Ese volviendo en sí quizás tiene que ver con el volver a memoria de dónde estaba antes, ¿no? De volver al recuerdo de cuando estaba en la casa, cuando no le faltaba nada, cuando estaba viviendo otra vida totalmente diferente o un momento diferente al cual estaba viviendo en ese momento, ¿no? Como que valoró lo que tenía cuando ya no lo tenía, ¿cierto? Yo pienso que eso nos pasa a todos, ¿no? En algún momento estás con tu familia, rodeado de tus papás, te fuiste a estudiar y ahí empezás a recordar tu casa, o vivís ahí con tu familia y pronto te vas de viaje y empezás a extrañar, ¿no? Como que esa sensación de que no, digamos, nos cuesta, creo, valorar las cosas ¿no?, que tenemos al diario vivir, la salud, la familia, tus hijos, tener una amistad. De pronto eso se va y uno es consciente ahí, cae en cuenta, ¿no?, un poco lo que le pasó. Wow, muy bueno. Sí. Sí, yo justamente al pensar en eso, fue como que era un camino que había quedado atrás, ¿no? El camino de donde salió, de la casa de su padre hacia donde estaba, pero ese momento que justamente dice esa frase, ¿no? Volvió en sí, o esta otra versión que leíamos, dice entró en razón, ¿no? Fue como si otra vez se volvió a iluminar ese camino de donde había salido, ¿no es cierto? Salí de la casa de mi padre, estoy acá, no quiero estar acá, de repente. Y yo traje algo, no sé si, bueno, nos daba risa un que poco. previo a la grabación pero fue un momento, ¿no? Como que, chic, ¿no es cierto? Esto lo usan muchas veces mis hijos, ¿no? Cuando hay oscuridad o algo. Pero la idea es esa, no era un camino completamente en oscuridad, ¿no es cierto? Estaba como detrás de él estaba malgastando todo lo que tenía, quedándose en la nada, y de repente fue como esa luz, ¿no? Iluminando, pero si yo estaba allá, si estaba bien, si tenía abundancia, ¿no? Así que me resuena muchísimo y muy fuerte ese entró en razón, o volvió en sí, o no, o se dio cuenta que en lo de su padre estaba bien en realidad, ¿no? Sí, él dice volviendo en sí, y dice que en ese volver en sí recuerda cuando estaba en la casa de su padre, y dice volveré a la casa de mi padre. Y sé que ahí en ese lugar, ¿no?, aún los jornaleros, ¿sí?, tienen una vida de alguna manera digna. Y un jornalero, para que no saben, son aquellos que trabajan por el jornal, por el día. ¿Y qué contacto puede tener una persona que trabaja por día y después se vuelve a su casa y quizás no tiene la relación que puede llegar a tener con el dueño, ¿no?
creo que es una relación totalmente distinta a la que pueda llegar a tener un hijo. Entonces, quizás en ese momento él lo único que anhelaba era poder volver a poder, aunque sea, disfrutar de algo del lugar de donde estaba, ¿no? Algo de su familia, algo de su padre, ¿no? Creo que nos abre un pantallazo como para ver en qué condición también estaba él, ¿no? Claro, porque, o sea, hasta que no fue quebrado, en este caso fue el dinero. O sea, él necesitaba que se quiebre algo o la situación lo llevó a quedar en bancarrota y a veces necesitamos de eso. O sea, es como que vivimos con bastones o con el dinero o con la seguridad y, digamos, para él recordar dónde estaba tuvo que acabarse esa parte, esa pata fuerte para él reconocer y recordar dónde estaba. Porque yo creo que si él hubiese tenido, o sea, si hubiese tenido éxito y hubiese prosperado, porque él salió de la casa para prosperar, ¿no? O sea, lejos del padre, del hermano, nadie pide una herencia para malgastarla. Claro. O sea, creo que la idea de él habrá pensado, bueno, voy a emprender, me va a ir bien. Y capaz que si lo hubiese ido bien, hubiese vuelto capaz en la casa del padre, pero con un orgullo como diciendo, miren dónde están y miren dónde estoy yo. Claro. ¿No? Sí. Pero de pronto esta frase, me viene la frase de Jesús, sin mí nada pueden hacer, ¿no? Me lo imagino en orfandad, tratando de hacer cosas, de pronto fracasa, ¿y a dónde le quedó el orgullo de volver a la casa del padre? Porque volver a la casa del padre, digamos, se fue con un orgullo bien grande y vuelve hecho pedazo, ¿no? Que es tremenda la transformación del corazón para en humildad volver, ¿no? Pensaba que también en el camino al regreso a la casa del padre es como que él va como preparándose un discurso en la cabeza, diciéndose, bueno, volveré a la casa de mi padre y le voy a decir esto. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es como vos decías, se fue con un gran orgullo, pensando que las cosas iban a ser de alguna manera diferentes, pero vuelve, y en el volver en sí dice, bueno, le erré, ¿no? Pero en ese pensar, en el mientras tanto él iba llegando a la casa de su padre, o después de tomar la decisión de volver, es como decir, hice esto, o sea, vuelvo así, roto, pero también con algo en el corazón de decir, bueno, también haciéndose responsable de lo que le había pasado, ¿no? Roto y con esa sensación de indigno, ¿no? Como yo me la mandé, o sea, yo quise, no sé, experimentar algo nuevo, porque me llama la atención lo que decías recién, Cris, como, ¿no? Mirando a su padre, pero volver como un trabajador, o sea, ya como diciendo, no tengo, no tendría cara de decirle, dame el lugar que yo tenía. Es como también esa sensación de indignidad, me viene eso también, ¿no? Porque algo que me hace pensar también es, ¿qué pasó? ¿Por qué él se fue un día? ¿Por qué quiso probar o ver? Porque el hecho de decir, voy a volver a la casa de mi padre, o sea, era bien consciente de ese lugar, ¿no es cierto? Era la casa de su padre, pero en este momento está diciendo, recibime aunque sea como un trabajador. No soy, de hecho lo dice, o sea, no soy digno, ¿no?, de ser llamado tu hijo. Haceme como un jornalero, alguien que trabaja, ¿no es cierto? Sí, me gusta también que él cuando se acerca y le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, pensaba en cómo iba a ser también la respuesta del padre, ¿no? Que después lo dice, ¿no? Ya, pónganle el anillo, el mejor vestido, la mejor vestimenta, el calzado, ¿no? Pero pensaba que cómo rápidamente perdió la identidad de no creerse hijo, de que solamente quiere volver por lo que le podría llegar a dar el padre, pero sí de alguna manera pierde su identidad. Dentro de su corazón él pierde su identidad, no que el padre se la había quitado. Me gusta esto de que, hablando un poco de la paternidad y un poco lo que contaba al principio, me gusta saber de que mi hijo no está haciendo nada porque todavía no nació, pero aún así haga algo mal, no va a perder el derecho de ser hijo mío.
Y creo que a todos un poco nos pasa, ¿no? Y creo que muchas veces para aquellos que quizás están escuchando por primera vez esta historia, muchas veces podemos asociar nuestra relación del Padre, ¿sí? de nuestro Padre terrenal, de nuestro Padre biológico, con lo que significa Dios como Padre, que es algo totalmente distinto. Es un Padre que siempre está dispuesto, ¿no? Siempre nos está esperando, ¿no? Así que dice que Él se acerca, ¿no? Y le dice: no soy digno de ser tu hijo, aunque sea dame trabajo como hacen los trabajadores o los jornaleros de tu lugar, de tu casa. Y bueno, con eso basta, ¿no? Pero dice que el recibimiento, como decíamos, fue distinto. O sea, él estaba esperando el juicio, Claro. o sea, la justicia, mejor Claro. dicho, ¿no? La justicia hubiese sido que el padre diga: ¿qué hiciste? ¿Por qué malgastaste el dinero? ¿Qué haces acá? ¿No? Eso sería la justicia, ¿no? De pronto dice, ahí leía Lucas, la NTV, en versículo 20, dice: lleno de amor y compasión el padre. O sea, como que ya demasiado tiempo se condenó él para que encima venga el padre a seguirlo condenando, ¿no? Sí, que un poco hace referencia Jesús cuando cuenta esta parábola a lo que estaba sucediendo al principio del capítulo, ¿no? Porque él dice, el padre lo recibe y no lo recibe con la justicia que él creía que él iba a recibir, con una condenación, ¿no? Y lo que dice Jesús, que le dice a los religiosos de ese tiempo, les cuenta esta parábola para decirle: no, el Padre, Dios mismo, no te está esperando con un palo en la mano, no te está esperando para decirte esto hiciste mal, o una lista de errores tuyos para decirte, bueno, esto y esto es lo que hiciste mal, sino que lo primero que hace, ¿no? Él, dentro de su amor, de su misericordia, de ese amor de Padre, es de volver a devolvernos la identidad. Con ese gesto que hace el Padre de devolverle la ropa, el calzado, el anillo, es devolverle la identidad, ¿no? Quizás pensamos que el volver a casa, volver a reencontrarnos de alguna manera con Dios, o encontrarnos si nunca nos encontramos, tiene que ver con, bueno, esperar que Dios me tenga con una lista de cosas mal hechas. Y en realidad no. O sea, se trata primero, y creo que Dios lo hace así, de tratar con nuestro corazón primero y después vemos lo que haces mal, lo que has hecho mal o no. Porque si quizás los religiosos de esa época hubiesen hecho, bueno, ¿qué hiciste mal primero? Y después vemos por qué. No, primero, ¿quién sos? Volverte a decir, ¿quién sos para mí? ¿Qué significás para mí? Y después tratemos lo que pasó, ¿no? Y después dice que hace una gran fiesta, ¿no? Wow. Así que es como una celebración de decir, bueno, mi hijo volvió. O sea, él que venía esperando que ahora iba a ser castigado, termina diciendo que hubo una gran fiesta, ¿no? Yo creo que él no entendía nada. Claro. O sea, esa gracia, ¿de dónde salió? No era lo que él esperaba, ¿no? Sí, y cómo lo podemos trasladar también a nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando quizás pasa, o ustedes que son padres, pasa un rato o un tiempo si ven a nuestros hijos, y esas ganas de llegar, de abrazarlos, de preguntarles cómo están, de volver a llamar los hijos, de darles primero el afecto, ¿sí? El amor que obviamente ustedes sienten como padres hacia ellos, y no esperando o preguntándole qué es lo que le salió mal en el día, ¿no? Entonces me gusta esto de que celebró una fiesta, hizo una fiesta, ¿no? Como que dijo, bueno, ahora sí, volvió mi hijo a casa, ¿no? ¿Puedo decirte Sí. algo? Que es tremendo que el enfoque del Padre, Jesús lo conocía bien. Porque el que está contando la historia es un hijo. O sea, Jesús como hijo, también trayendo esa luz de quién es el Padre, ¿no es cierto? Porque en sí está revelando a Dios como nuestro Padre, ¿no es cierto? Y me impacta, o sea, es nadie más que Jesús conoce el corazón de Dios, ¿no es cierto? Como Padre. Y él estaba declarando y diciendo, tuvo compasión, ¿no es cierto? Y otro punto también que me parece tremendo es el enfoque que Jesús estaba dando de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Es justamente que Él celebra el hecho de que somos sus hijos, ¿no es cierto? Claro.
No es que él decía, bueno, no importa, a ver, ya está, voy a celebrar todo lo que hiciste. En realidad está celebrando la identidad de quién es esa persona que estaba regresando, ¿no es cierto? Entonces, hay un amor, hay una compasión, hay una gracia y hay fiesta real, una fiesta real, ¿no es cierto?, por el hijo que volvió en sí. Y la verdad es que a mí me impacta mucho, ¿no es cierto? Es como si el mismo hijo, ¿no?, está contando esta historia, poniendo un sello, ¿quién es Dios? ¿Quién es nuestro papá celestial? Y en algún momento, aún conociendo de Dios y viviendo de una manera nuestra vida cristiana, ¿se sintieron lejos de Dios? ¿Se sintieron como que estaban apartados de Él? Muchas. No se trata de enumerar ahora, pero quizás alguna que les traiga o les venga a memoria. Piero quiere empezar. No, yo tengo un recuerdo de una... estábamos atravesando a nivel familia enfermedad de mis abuelos, de mi abuela y mi nono. Era un tiempo difícil para mí, con 2 hermanas recién chiquitas, mis papás preocupados por sus padres con estas enfermedades terminales. Y en una de esos fines de semana yo recuerdo haber salido con amigos y nos emborrachamos, yo no me acordaba de nada. Y de alguna manera al otro día me levanté y me acuerdo que vino mi papá y cuando yo le conté, yo esperaba juicio, ¿no? Esperaba justicia. Y él me dijo, ¿querés que te haga un té? Y a mí yo sentí algo muy fuerte, como algo que me clavaron y me atravesó, porque me atravesó el amor detrás de eso. En un momento, en un contexto de tanta religión en ese tiempo, sentir esa frase fue un padre de alguna manera como entrelazado con mi necesidad, con lo que yo estoy viviendo, pero bueno, me viene esa a contar ahora, ¿no? Hubo muchas veces que sí, que uno se siente lejos de Dios y bueno. Qué bueno que a través de esa experiencia pudiste ver la reacción de tu papá, ¿no? Que sin juzgarte, sin de alguna manera, no sé, levantar juicio contra vos, él solamente se dispuso a hacer un té, ¿no? Que muestra de amor, ¿no? Sí. ¿Lucas? Wow. Creo que muchas veces tuve esa experiencia de una mala decisión y experimentar esa distancia, ¿no?, con Dios, pero pienso en una, ¿no?, que creo que fue como de esas primeras donde quería experimentar algo más, ¿no es cierto? Como ir un poco más allá, ¿no es cierto? Como la ovejita de los límites, ¿no? Y sí, fue como, primero sentir como la culpabilidad, ¿no es cierto? Por esa decisión o por ese deseo que yo sabía que en realidad no sé, en una manera no era lo esperado de mí, ¿no es cierto? Y creo que incluso en esa etapa experimenté una depresión interna. Tengo recuerdos de estar días tirado en mi cama mirando el techo y como diciendo qué onda con mi vida, ¿no? Pero sí, en ese momento un concepto de Dios como completamente dándome su espalda, ¿no? Como, bueno, listo, vos haces la tuya, listo, claro. Ahí, ¿no? Y bueno, obviamente que un poco lo que compartí de esa imagen de Dios o esa realidad que experimento en mi vida de su gracia, claramente no era el verdadero Dios, ¿no? Eso que yo pensaba, ¿no? Como Él de espalda hacia mí, como rechazándome por mi mala decisión, sino todo lo contrario, ¿no? En realidad, así como el padre en esta historia esperando al hijo día y noche todo el tiempo ahí y a ver si volvía a su hijo, en realidad Él estaba ahí conmigo. O sea, hoy puedo ver esa habitación y Dios ahí conmigo, ¿no es cierto? Como diciendo, te amo, tengo un plan, no termina todo acá, ¿no? Creo que es una experiencia
profunda de fracaso y de decir, se termina todo. O sea, ¿qué más ahora? Si yo ya fallé a Dios, ya fracasé en mi deseo de, qué sé yo, de estar con Dios y Sí. bueno, nada. Sí, no me creo digno como para ser llamado hijo. Sí. ¿No? Me gusta el saber que el Padre siempre lo estuvo esperando, ¿no? Y esto no solamente es para contar la historia, sino para decirte, quizás si estás viendo este podcast, saber de que el Padre siempre te está esperando. Me gusta saber o ver, ¿no?, que la historia, que el Padre siempre estaba como saliendo a la puerta de su casa y mirando, no sé, diariamente a ver si regresaba el hijo, ¿no? Así que, nada, decirte que el Padre siempre te está esperando, que puedas dejarte abrazar por Dios, de que Él tiene toda la intención de volver a recibirte como hijo, ¿sí? Y que puedas disfrutar de esta paternidad, ¿no? Bueno, esto fue todo por hoy. Si te gustó este video, dale like y bueno, también que puedas suscribirte a nuestro canal, ¿sí? Te esperamos en el próximo episodio de Algo Nuevo Podcast. Adiós. En la tormenta veo tu luz, brillas fuerte sin ocultar, guías mis pasos, eres mi cruz, en ti siempre puedo confiar.